Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. You know, I'm always grateful to read kind words from our listeners. Sabe que a mí siempre me alegra poder leer las amables palabras de nuestros oyentes. Like these words from Bellwood, Illinois that say, Como estas líneas que nos mandan desde Bellwood, Illinois, que nos dicen: le doy gracias a Dios por mi vida, mi salud, mi trabajo y mi familia. Pero sobre todas las cosas le doy gracias a Dios por existir. Y que Radio Nueva Vida también existe porque cada que los escucho, cuando voy y cuando regreso del trabajo, cuando voy y vengo de la iglesia, y también cuando estoy en casa, cuando escucho Radio Nueva Vida me alegra el corazón. Y yo sé que Dios tiene hermosos mensajes para mí que me da a través de su estación. Que Dios les siga bendiciendo. God will continue to bless this ministry as listeners like you continue to respond to the leading of the Holy Spirit. Y sí, Dios va a seguir bendiciendo este ministerio conforme oyentes como usted siguen respondiendo a la dirección del Espíritu Santo. How appreciative I am for each and every sembrador. Aprecio mucho a todos y cada uno de los sembradores. Because of you, we have the opportunity of sharing the astonishing love of Jesus, like on today's program. Y es que gracias a usted tenemos la oportunidad de compartir el maravilloso amor de Jesús como justamente lo hacemos en este programa. You know, for a disciple of Jesus, this week is the most important of the year. Y es que para cualquier discípulo del Señor Jesucristo, esta semana es la más importante del año. Because we remember in detail the love our Master shared for us on the cross. Porque es cuando conmemoramos a detalle el amor de nuestro Maestro, quien compartió con nosotros en la cruz. I also want to share the agony the cross brought to the heart of one of the closest disciples of Jesus. Y también lo que quiero hablar el día de hoy es acerca de la agonía que la cruz causó en el corazón de uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Let me begin by sharing God's Word says, Permítame comenzar compartiendo de la palabra de Dios que nos dicen: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. a ransom is something that is paid to provide for the release of someone who is held captive. Un rescate es pagar algo de valor para darle la libertad a alguien que está atrapado. Jesus paid our ransom to free us from sin, death, and hell. Y así fue que Jesús pagó nuestro rescate para libertarnos del pecado, de la muerte y del infierno. In Old Testament times, God commanded his people to make an animal sacrifice. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le ordenaba a su pueblo hacer sacrificios de animales. The death of these animals took the place of a person's death. La muerte de esos animales tomaba el lugar de la muerte de alguna persona, Death being the penalty for sin. porque la muerte era la paga por el pecado. In Hebrews, we read, En Hebreos 9:12 al 15 leemos que Jesús entró de una vez por todas en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para siempre. Jesus offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesus paid the ransom for our lives to God. Jesús pagó el rescate de nuestras vidas para Dios. And because of his sacrificial death, we have the opportunity to accept his gift of atonement and be forgiven by God. Y es gracias a su sacrificio en la muerte que tenemos esa oportunidad de aceptar su don de expiación y ser perdonados por Dios. But we need to consider the huge cost of Jesus' ransom. Pero es bueno que tengamos bien en cuenta el enorme costo y sacrificio del rescate de Jesús. At the Garden of Gethsemane, Jesus went through intense emotional stress as he considered his upcoming torture on the cross. Pensemos en el jardín de Getsemaní, donde Jesús pasó por un tremendo estrés emocional cuando se puso a pensar en la tortura que estaba por pasar en la cruz. The Bible tells us he suffered bloody beads of sweat, which is caused when blood veins become tender from intense anguish and break, mixing blood with sweat. La Biblia nos relata que él sufrió al punto de derramar gotas de sudor en sangre. Esto ocurre cuando las pequeñas venas se rompen por la intensa angustia que una persona pasa, causando que la sangre y el sudor se combinen.
Then he was severely beaten by a short whip with small balls of lead tied near the end of each of the thongs. Luego Jesús sufrió una fuerte golpiza con un látigo que tenía pequeñas bolitas de plomo atadas en las puntas que colgaban del látigo, which was brought down with full force again and again across Jesus' shoulders, back, and legs. Con este látigo lo golpeaban con todas sus fuerzas una y otra vez sobre sus hombros, en la espalda y en sus piernas. At first, the thongs cut only through the skin, Al principio estas cintas de látigo empezaban a romper la piel, but soon it cut deeper into his tissues, ripping apart blood vessels and his muscles. pero luego de tantos latigazos, estos comenzaron a romper aún su tejido muscular y aún los vasos sanguíneos. The whip produces ribbons of bleeding flesh. El látigo empezaba a cortar tiras de piel ensangrentada. A crown of thorns was driven into his scalp, causing more bleeding. Luego, sobre su cabeza, le ensartaron una corona de espinas que se enterraba sobre su cuero cabelludo, And he was struck repeatedly by his tormentors. provocando aún más sangrado mientras le seguían golpeando. They mocked him by spitting on him and putting on a robe which they tore off again and again, opening the wounds of dried blood that had stuck to the cloth. Sus verdugos se burlaban y lo escupían, mientras le ponían una túnica, una tela que luego le iban arrancando a pedazos junto a la piel que se había pegado con la sangre seca. Walking to Calvary, the heavy crossbar, which weighed more than 100 pounds, was put across his shoulders. En su camino al Calvario, la pesada cruz que pesaba más de 100 libras pusieron sobre sus hombros. Jesus was already very weak from loss of blood and in horrible pain. Ya Jesús estaba bastante débil por haber perdido tanta sangre en dolor And under intense emotional strain. y por todo ese terremoto emocional. He repeatedly stumbles and falls on the stones of the walkway. Muchas veces se llegó a tropezar y a caer sobre la tierra y las piedras del camino. So his tormentors ordered someone else to carry the cross part of the way. Por eso sus verdugos le ordenaron a alguien que miraba por allí que ayudara a cargar la cruz por lo que quedaba del camino. And in preparation for his nailing to the cross, Jesus is violently thrown backwards. Cuando lo prepararon para el clavarlo en la cruz, primero lo aventaron violentamente contra la cruz de espaldas, grinding his bleeding wounds into the wood and allowing dirt to enter them. para restregar así sus heridas contra el madero de la cruz y la tierra sucia del suelo. 6-inch iron spikes are driven through the hands of Jesus. Clavaron los picos de hierro de 6 pulgadas sobre las manos de Jesús. Because the hand is full of nerves, this would have caused agonizing pain in both arms. Y como las manos están llenas de nervios, cada golpe tuvo que haber causado un dolor agonizante en cada uno de sus brazos. The feet are nailed next. Luego siguieron para clavar sus pies. The nailed hands carry the weight of his whole body and tear at the wounds. Los clavos en las manos cargaban el peso de todo su cuerpo, rasgando así los hoyos por los que habían cruzado los clavos. The nerves in his feet are also causing him great pain. Y ya luego los nervios de sus pies también comenzaban a causarle un intenso dolor. As he slowly sags down with more weight on the nails in his hand, fiery pain shoots along the fingers and up his arms. Y así conforme lentamente colgaba su cuerpo sobre en los clavos, en sus manos que como las llamas ardían entre sus dedos por ambos brazos. As he pushes himself upward to avoid this torment, he places his full weight on the nail through his feet. Y cuando tratara de empujarse hacia arriba con los pies para apaciguar un poco el tormento de sus manos, entonces el dolor del clavo de sus pies estallaba en un poner su peso en él. Again there is agony of the nail tearing through the nerves between the bones of his feet. Y ahí otra vez se levantaba la agonía sobre los nervios por el clavo que cruzaba entre sus pies. The absolute horrible aspect about crucifixion is the inability to breathe because the body pulls down on the outstretched arms and shoulders.
Y el aspecto horripilante de la crucifixión es que la persona no puede respirar porque el cuerpo se estira hacia abajo mientras los brazos y los hombros están estirados hacia arriba por los clavos. After being in this position for a while, breathing out becomes nearly impossible. Y al estar en esa posición estirado por los clavos se vuelve casi imposible respirar. The upper body starts to cramp, making it even more difficult to breathe. Luego la parte superior del cuerpo comienza a tensionarte con calambres, haciendo aún más difícil el poder respirar. Jesus tries to breathe more freely and ease the cramping of his upper body by pushing himself up by the feet. Jesús trataría de respirar un poco más y de estirar sus brazos poniendo el peso sobre sus pies, pero ese mismo acto igualmente causaría un dolor agonizante. But this produces piercing pain. Igualmente causándole un tremendo dolor. Just breathing was agonizing. El simple hecho de tratar de respirar así se volvía un acto de agonía. And after hours of this pain, with cycles of horrible cramps, Jesus slips into unconsciousness due to a lack of oxygen in his body. Y pasando así horas en dolor, con sus músculos ya tensionados y acalambrados, Jesús pierde el conocimiento por la falta de oxígeno en su cuerpo. Perhaps he died of a broken heart, Y quizá él murió con un corazón herido. being despised and rejected by those he loved. Herido por el desprecio y el rechazo de las personas a quien él tanto amó. The shame of his nakedness, the mockery of those tormenting him, and the immense pressure beyond our understanding of carrying on his body the sin of the world. Jesús murió en vergüenza, desnudo frente a todos. Sus verdugos se burlaban de él y del dolor que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dolor que él llevó por el pecado del mundo. Jesus, the Lamb of God, in absolute anguish as his Father turns away from him, cries out. Jesucristo, el Cordero de Dios, en completo dolor y angustia que su Padre le haya dado la espalda, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And then, to make sure his death, they pierced his side with a spear, rupturing his lungs and his heart. Los verdugos, para asegurar que él estaba muerto, perforaron su costado con una lanza, atravesando sus pulmones y hasta llegar a su corazón. Jesus died this horrible death so that you and I can be ransomed from sin, death, and hell. Y Jesús murió en esa terrible muerte para que tú y para que yo podamos ser rescatados del pecado de la muerte y del infierno. Today, when you see a cross, take a moment and remember how Jesus lovingly sacrificed his body so you and I can live. Por eso te quiero hacer una invitación el día de hoy, y es que así cada vez que tú veas una cruz, te tomes un momento de recordar de cómo Jesús en amor sacrificó su cuerpo para que tú y yo podamos vivir. It is written, Escrito está: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Now, let's consider what this terrible ordeal was like for someone who watched it with their own eyes. Ahora me gustaría que pensemos por un momento la terrible angustia que debió pasar alguien que estuvo allí presente para atestiguar toda esta tortura con sus propios ojos. Let's listen as if we were reading her words from her journal. Vamos a escuchar como si nosotros estuviéramos allí leyendo estas palabras de su mismo diario. Me cuesta mucho escribir esto porque me ha causado tanta depresión. Una terrible depresión y angustia se apoderó de mi corazón. La oscuridad de la esperanza perdida cubrió mi alma entera. Casi todo el tiempo me he sentido muerta por dentro. Ya estaba cansada de estar piense y piense qué fue, qué es lo que salió mal. Pero así como las olas del mar, el dolor y sufrimiento cubren mi mente y no me dejan pensar. Ya estoy cansada de llorar desde lo profundo de mi oscuro corazón, pensando: Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que esto pasara? La vida es muy injusta. Y sí, ya sé que es muy egoísta de mi parte el siquiera pensar de esta manera, pero no podía evitarlo.
y ponerme a pensar que ya sin esperanza, ¿qué sería de mí? Todo se miraba tan bonito, todo iba bien, era demasiado bueno para que durara para siempre. Era mi mejor amigo, muerto, asesinado brutalmente. No había razón para ser tan crueles. Y yo simplemente congelada, sin poder hacer absolutamente nada. Nada más que ver su vida desvanecerse ante mis ojos, su cuerpo herido y sangriento sin vida. Anoche tuve otra pesadilla. Otra vez en mi mente lo vi. Miré cómo lo atacaban, miré cómo lo golpeaban. Desperté en lágrimas y temblando, como si lo hubiera vuelto a vivir. Me inundó el miedo. Me cuesta mucho seguir adelante. Tengo que usar todas las fuerzas que me quedan tan solo para levantarme de la cama. Me di cuenta que ese día hacía más calor que el día en el que él murió. Los rayos del sol parecían llamarme al camino del cementerio, y en mi mente me propuse que tenía que ir a verlo una vez más. Tenía que verlo antes de regresar a mi pueblo. En camino al cementerio, me acordé entre lágrimas de alegría y tristeza. Me acordaba de esa sonrisa, una sonrisa cautivadora, una persona muy distinta a todos los demás. Yo sentía dentro de mí que quería decirle algo, una vez más, decirle por última vez, gracias. Gracias por creer en mí cuando nadie más creía en mí. Al final, llegué al cementerio, pero no lo encontré. Ya me siento fuera de mí misma. Ya el dolor me tiene confundida. Busco y busco, pero no está. Estoy cansada. ¿Qué más podría salir mal? A este punto me siento débil y desanimada, así que caigo al suelo en lágrimas. Vagamente me acuerdo que el jardinero del cementerio se acercó a mí, y lo único en lo que yo podía pensar era que no quería hablar con nadie. Ojalá se vaya, pensé. Quiero estar sola. Pero entre mi llanto escuché que me preguntaba, «Mujer, ¿por qué lloras?» No le contesté, y me volvió a hacer una pregunta, «¿A quién buscas?» Yo, sin pensarlo mucho, le respondí, «Señor, si tú te lo llevaste, dime en dónde lo pusiste para que pueda ir a buscarlo». Hubo un pequeño silencio y me dijo, «María». Mi mente daba 1000 vueltas tratando de entender lo que estaba pasando. El jardinero sabía mi nombre. ¿Pero cómo? Además, esa voz, ya la he escuchado antes. Esa voz me suena conocida. Cuando me di la vuelta para mirarlo, tuve que limpiar las lágrimas de mis ojos y permitir que mis ojos se ajustaran. ¿Cómo es posible? Allí frente a mis ojos estaba el que había muerto, pero ahora está vivo. Era Jesús. Quedé muda, solo podía mirarlo en silencio, completamente cautivada y perdida en su mirada. Él solo me sonreía. Sí era él, era Jesús. Podía sentir su amor. Maestro. Fue lo único que pude articular. Corrí hacia él, pero me dijo, «Te pido, no me toques porque tengo que ir al Padre. Pero te quiero pedir que vayas a donde tus hermanos y les digas que voy a ir al Padre, mi Dios y tu Dios». Yo salí corriendo, haciendo caso a lo que me había pedido. Después de haber corrido un buen rato, me detuve un poco para recuperar el aliento. Todo pasaba por mi mente, todo lo que había pasado los días anteriores pasaba por mi mente. No estaba segura si lo estaba imaginando. ¿Será que me estoy volviendo loca? El dolor me está haciendo alucinar, pensé. Pero no puede ser que lo esté imaginando, porque lo escuché claramente llamarme por mi nombre. Y su voz es inconfundible, tan única e inconfundible como su sonrisa.
Cuando encontré a sus discípulos más cercanos, les grité: acabo de ver al Señor, está vivo. Pero me lanzaron todo tipo de preguntas, a las que respondía lo mejor que podía. Pero en realidad lo que quería era estar sola. Quería pensar en todo lo que acababa de suceder. Mi mente regresaba a pensar en aquel día en el que lo conocí por primera vez. Me acuerdo, me escondí atrás de una pared para asomarme. Quería ver cómo era. Y en cuanto lo miré de lejos, fue como si un pequeño rayo de esperanza naciera en mi corazón. Pero pronto la cruda realidad que rodaba aplastó ese rayito de luz. Y pues, es que ninguna persona decente quería estar conmigo. ¿Te puedes imaginar por un momento lo que se siente que todo el mundo te grite maldiciones y te escupan cuando te ven? Yo aborrecía mi vida, porque nada me salía bien. Yo era una marginada, una paria ante la sociedad, y por eso me escondí de él. Y aún estando allí, a lo lejos, me daba cuenta que él era un hombre diferente a los demás. Él siempre tenía respuestas para cada situación, y se le notaba que él de verdad quería a las personas, hasta la gente fea. Lo miraba abrazándolos, nunca evitaba a las personas y miraba a todos a los ojos. Me acuerdo cuando tocó a un hombre que iba con heridas hediondas y sangrientas, pero Jesús lo tocó. Nadie más se habría atrevido, pero cuando él lo tocó, las heridas parecían desvanecerse. Y todo eso yo lo miraba desde lejos, hasta que a mí también me llegó mi día. Cuando menos me di cuenta, estaba parado frente a mí. Me acuerdo que lo primero que sentí fue miedo, luego mucha vergüenza. Solo agaché mi cabeza, pero él con toda gentileza tocó mi barbilla y levantó mi rostro para que lo mirara a los ojos. Él miró algo en mí que ni yo misma entendía. Su sonrisa se puso seria y con fuerza dijo algunas cosas que yo no recuerdo. Lo único que sí me acuerdo es que en ese momento me sentí libre, me sentí amada y aceptada. Me sonrió otra vez y suavemente dijo mi nombre. Ese mismo día dejé mi pasado atrás y lo seguí a él. Fue muy doloroso verlo morir. Apenas hacía unas semanas, con tan solo proclamar unas palabras, un hombre muerto regresó a la vida. Yo lo miré con mis propios ojos. Pasó no muy lejos de aquí, en una aldea a las afueras de Jerusalén. Ya la gente decía que había fallecido hacía varios días. Y sé que no estoy imaginando esto porque otras personas también lo vieron. Y ahora estoy tratando de acordarme de todas las cosas que nos dijo antes de morir. Y ahora todo comenzaba a cobrar sentido. De lo que sí estoy segura es de que quiero verlo otra vez. Me alejé de todos para estar en silencio donde pudiera pensar en todo lo que había pasado. Me acuerdo del día en que Jesús arriesgó su reputación para acercarse a hablar conmigo. Me acuerdo del gran amor en sus ojos cuando me miró. Eso nunca olvidaré. Él me perdonó, al igual que perdonó a los verdugos que lo asesinaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron sus últimas palabras. Recuerdo que un tormento abrumador capturó mi alma cuando lo vi morir. Y los últimos días han sido de duelo indescriptible. Pero ahora, una vez más, habiendo yo tocado fondo, Jesús vino a mí otra vez. Igual que la primera vez, me sonrió y me llamó por mi nombre. Y al ponerme a pensar en todos estos sucesos, me di cuenta que volví a sonreír. Al poco tiempo ya estaba riendo. Sentí el gozo llenando mi corazón. Mírame cómo estoy. María Magdalena está viva. Ya mi esperanza regresó, porque mi Señor Jesús está vivo. Sí, sí, Señor. This Easter, Radio Nueva Vida,
just like Mary Magdalene wants to boldly proclaim that Jesus is alive. Es así que esta Pascua, Radio Nueva Vida, al igual que María Magdalena, quiere proclamar a toda voz que Jesús está vivo. May God bless us as we take time to consider, as Mary did, this very special day, Easter, the day when hope returned. Así que Dios nos bendiga en estos momentos, mientras nos detenemos a meditar como lo hizo María, este día tan especial, la Pascua, el día cuando la esperanza regresó. Remember, Jesus is alive. Y siempre recordando que nuestro Señor Jesucristo vive. Lord, we're thankful for this opportunity to remember what you did on the cross. Señor, te damos gracias por este momento que podemos tomar para recordar lo que tú hiciste en la cruz. And I know for all of us in the studio, Y yo sé que para todos aquí en el estudio it's very emotional es algo emocional, because Jesus, porque Jesús, you changed our lives. tú cambiaste nuestras vidas. And we recognize that you did die for us. Y reconocemos que tú moriste por nosotros. And as Mary said, you forgave us Y como María dijo, tú nos perdonaste. and you brought hope back into our hearts. Y nos trajiste de nuevo la esperanza al corazón. Lord, we thank you for your work on the cross. Señor, te damos gracias por tu obra en la cruz. We thank you for the pain that you endured. Gracias por ese dolor que tú pasaste. We thank you that your heart was always inclined to do the will of the Father. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tu corazón siempre estuvo inclinando a hacer la voluntad del Padre, And you showed us how we are to live our lives. dándonos así una muestra de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas. And Lord, we thank you for the life of Mary Magdalene. Y Señor, te damos gracias por la vida de María Magdalena, And Lord, we can relate to her porque nos podemos relacionar, podemos entender a ella, because so many of us porque hace muchos de nosotros have been brought back to life by you, Jesus. volvimos a resucitar gracias a ti, Señor Jesús. So receive our praise today. Recibe nuestra alabanza en este momento. Receive our love, Lord, Recibe nuestro amor, Señor. as we, with all of our hearts, tell you thank you. Conforme de todo corazón, Señor, te decimos gracias. Help us to live for you Ayúdanos a vivir para ti, as we should. como debe de ser. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús, You are risen, porque tú ya resucitaste, our Messiah. nuestro Mesías. Thank you for living in our hearts. Gracias por vivir en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias.